13:2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios está esperando que busquemos de su presencia. Quiere que la amemos y la apreciemos simplemente porque Él es. La adoración es venir ante Dios y decirle que la amamos solo porque Él es y que queremos nada más estar en su presencia. Hoy, allí donde estés, te invitamos junto a nosotros a buscar su presencia. Hoy tendremos un mensaje de Dios para nuestras vidas por parte de nuestro hermano Gilberto Álvarez, que no te puedes perder. Así que deleítate en esta mañana de lo que Dios tiene para ti. Dios te bendiga. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm sorry when I've just gone through all the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. Never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else, Jesus. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you. Nothing else. Nothing else.
in this holy moment. Never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. Hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Siempre es un honor y un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y durante el día de hoy quisiera compartir un pequeño estudio que lleva como título La rutina de la paz. Como todos sabemos, en algunos momentos de nuestra vida hemos deseado comenzar a hacer ejercicio para ponernos en forma. Y comenzamos con una rutina de ejercicios. Y muchas veces trabajamos diferentes áreas de nuestro cuerpo. La espalda, el pecho, los brazos, las piernas. Pues de esa misma manera quiero compartir con ustedes una rutina que hemos llamado la rutina de la paz, en el cual podemos trabajar diferentes áreas de nuestra vida. Y tiene 3 secciones. Vamos a trabajar la paz con Dios, la paz con nosotros mismos y la paz con los demás o con el prójimo. Pero vamos a comenzar definiendo lo que es rutina. Bueno, rutina es una costumbre o un hábito que se adquiere cuando repetimos una tarea o una actividad muchas veces, al punto que llega el momento que hacemos esa tarea prácticamente automáticamente, de forma automática. Pues asimismo, como mencioné anteriormente, de la misma manera que hacemos una rutina de ejercicios, podemos ejercitarnos espiritualmente con esta rutina de la paz. Y vamos a tener 3 áreas para trabajar. Vamos a trabajar la paz con Dios, el área de la paz con nosotros mismos o nuestra paz interior o nuestra paz interna. Y la tercera área sería la paz con los demás o la paz con el prójimo. Amén. Así que vamos a estar hablando, es una analogía de la rutina de la paz. Y vamos a comenzar con el primer paso. Esta es la parte más importante de la rutina de la paz y es la paz con Dios. ¿Por qué? Porque este es el primer paso y el más importante en esta rutina. Es como cuando uno empieza a hacer ejercicio y está fuera de forma, pues este es el equivalente a nuestra condición de pecadores. Aquí es que comenzamos todos. No puede haber paz sin arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Así que el primer paso en esta rutina de la paz, que es la paz con Dios, envuelve un arrepentimiento. Envuelve el aceptar al príncipe de paz, que es Jesús, como nuestro Salvador y único camino al cielo. Y aquí comienza una nueva vida espiritual, ¿ok? Esto es como si recibiéramos una transfusión de sangre. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, nos dan una transfusión de sangre, que el tipo de sangre sería el tipo de sangre C, que es el tipo de sangre Cristo, ¿ok? Así que cuando estamos trabajando en esta rutina de la paz, el primer paso sería la paz con Dios. ¿Y cómo restablecemos esa paz con Dios? Bueno, sabemos que el pecado nos separa de Dios, ¿ok? Y si buscamos en Romanos 3, del 22 al 24, que dice: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó.
Aquí vemos que la paz con Dios siempre está precedida por la gracia, porque por gracia es que somos salvos. Recuerden, el pecado nos separa con Dios, nos separa de Dios. ¿Cómo podemos hacer la paz con Dios? Aceptando que somos pecadores, porque Jesús es el único que puede ofrecer paz verdadera y duradera. La paz de Cristo no es como la que el mundo da. Por lo tanto, el mundo no nos la puede quitar. Y recordemos, ¿verdad?, que ninguna religión salva. Aquí estamos hablando de una relación personal con Cristo. Solo Jesús salva. Él fue solito a la cruz. Él no necesitó ayuda de nadie. Así que Él no necesita ni tu ayuda ni la mía. Es una gracia. Es la gracia de Dios. Es una dádiva de Dios. ¿Ok? Ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Como dice Romanos 5, del 8 al 11. Pero Dios demuestra su amor para nosotros en esto, en que aún cuando usted y yo éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de Él, seremos salvos del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, por cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en que Dios, nuestro Señor Jesucristo, mediante Él y por Él, ya hemos recibido la reconciliación. ¿Ok? Así que la primera parte de esta rutina es la más importante, es esa reconciliación con Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo y yo aceptándolo en mi vida como mi Salvador y Señor. Es una señal de rendición ante Dios, diciéndole: Dios, yo no puedo hacerlo, necesito de ti, necesito un Salvador. Amén. Y recuerden que cuando hablamos de salvación y de paz, estamos en la rutina de la paz. Hay múltiples ocasiones en la palabra que cuando comienza, hay unos versículos, por ejemplo, si buscamos en Colosenses 1, del 19 al 20, encontramos, miren lo que dice: porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su Hijo Jesucristo. Amén. En Romanos 5:15 también dice lo siguiente: pero la transgresión de Adán, que no puede compararse con la gracia de Dios, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para nosotros? ¿Ok? Así que la primera parte de esta rutina de la paz es la paz con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Siempre la gracia de Dios va a preceder a la paz. Porque nosotros no merecemos nada. Nosotros no somos nada delante de Dios. Es por su gracia que somos salvos. Amén. Ahora vamos a estar hablando de la segunda parte, la segunda sección de la rutina de la paz. Y es la paz conmigo mismo. La paz interior. La única manera de nosotros estar en paz con nosotros mismos es saber nuestra identidad en Cristo. Saber lo que piensa Dios de nosotros. Saber cuál es nuestra identidad. Reconocer que Dios nos ve a través de Jesucristo. Tenemos que aprender a estar en paz con quien soy en Cristo y con lo que yo tengo.
Lamentablemente, y todos, el primer culpable soy yo, estamos viviendo en una sociedad en que las prioridades están invertidas. Y me hago yo esta pregunta: lo que yo quiero, la paz con lo que tengo, ¿yo lo quiero o lo necesito? El Señor se encarga de darme lo que yo necesito, ¿ok? Así que estamos hablando de la segunda sección, que es la paz conmigo mismo, la paz interior, ¿ok? Tenemos que estar en paz con quien soy y con lo que tengo. Pero cuando yo hablo de la paz interior y mi identidad, estoy hablando de cuál es mi identidad en Cristo. Tengo que saber que somos creación de Dios y que nuestra identidad está en Cristo. Al yo saber esto, al yo reconocer esto, que mi identidad está en Cristo, esto le da propósito a mi vida. Y quiero compartir con ustedes algunos versículos. No los vamos a buscar todos, pero sí les voy a mencionar unas características que definen nuestra identidad en Cristo. Hay múltiples, pero solamente les voy a mencionar 8 de ellas. En Cristo, si buscamos Juan 1:12, dice que somos hijos de Dios. Sabemos que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Esto está relacionado a la primera parte de la rutina de la paz, en donde al hacer la paz con Dios mediante Jesucristo es que somos reconciliados con Dios a través del sacrificio de Jesús y aceptándolo como mi Salvador personal. Entonces somos llamados hijos de Dios. Somos herederos de Dios. Eso está en Romanos 8:17. Somos nuevas criaturas en Cristo. Eso está en 2 de Corintios 5:17. Somos ciudadanos del cielo. Eso produce paz. Nada más pensar en eso nos produce paz, sabiendo que esta vida que tenemos aquí, con lo bueno y lo malo, las vicisitudes, los logros, las victorias, las derrotas, es pasajera. Tenemos que mantener la vista en la meta, que es allá en el cielo con Cristo Jesús. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nuestro pasaporte, cuando pregunta ciudadanía, somos ciudadanos del cielo. Hermanos, somos resucitados con Cristo. Efesios 2:4-5. Somos hijos de luz. Eso está en 1 de Tesalonicenses 5:5. Somos perdonados en Cristo. Eso está en 1 de Juan 2:11. Y otra de las características que definen nuestra identidad es que somos libres en Cristo. Eso está en Gálatas 5:1. Una vez yo estoy entrando, practico esta rutina diaria, como dijimos al principio, ¿verdad? Que es una actividad que uno repite hasta que la hace automáticamente. Pues el yo buscar en la palabra, profundizar en mi relación con Dios, mi identidad se va a ir aclarando cada día más. Y cuando yo me mire en el espejo, en vez de ver mi imagen, voy a empezar a ver la imagen de Cristo. Mi imagen se debe ir borrando y la imagen de Cristo se debe ir aclarando cuando yo internalizo, obviamente por medio del Espíritu Santo, que nos va revelando eso también, cuál es mi verdadera identidad en Cristo. Hermanos, saber que somos hijos de Dios, que tenemos vida eterna, que somos hijos de luz, que estamos libres en Cristo, que somos perdonados, que somos resucitados, que somos reconciliados, que somos herederos de Dios. Eso nada más nos produce paz. Por eso es tan importante hacer esta rutina de la paz. Sabemos que cuando reconocemos y entendemos quiénes somos en Cristo y que estamos completos en Él, Él produce en nosotros paz. Se produce paz en nosotros cuando reconocemos que estamos completos en Cristo. Ya hemos hablado entonces de la primera parte de la rutina de la paz, que es la paz con Dios, que hemos sido reconciliados con Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, y yo aceptándolo como mi Salvador personal, rindiendo mi vida, reconociendo mi necesidad de Cristo. Amén. La segunda sección
de la rutina de la paz es la paz interior, la paz conmigo mismo. Y esto se va a producir a medida que profundizamos y practicamos y reconocemos y entendemos cuál es nuestra identidad en Cristo. La tercera y última sección de la rutina de la paz es la paz con los demás, la paz con el prójimo. Y esto no es una opción, esto es un imperativo de parte de Dios, un mandato de parte de Dios para nosotros. Es como cuando hacemos una rutina de ejercicio y queremos trabajar los abdominales, es imperativo que hagamos sit-ups. Si no, no vamos a mejorar, no vamos a tener esa parte desarrollada. Pues la paz con los demás no depende de mis sentimientos si quiero estar en paz con los demás. Es que es un mandato, es un imperativo de parte de Dios. Dios quiere que seamos pacificadores. Vivimos en un mundo que es un mundo de violencia. Pero Dios nos manda a nosotros, los que hemos conocido a su Hijo Jesucristo, a ser pacificadores. Vivimos en tiempos bien difíciles. El mundo nos ha arrastrado y solo hablamos mayormente de cuáles son nuestros derechos. Estos son nuestros derechos. Tengo que hacer esto, yo tengo derechos. Pero te pregunto y me pregunto en esta mañana, ¿y nuestros deberes? ¿Cuáles son nuestros deberes? Pues la clave está en tener un balance entre los derechos y los deberes. Y en Romanos 12, que es uno de mis capítulos favoritos, me gusta porque nos recuerda cuáles son nuestros deberes como cristianos. Yo reconozco que yo soy el primero que fallo. Yo soy el peor, ¿ok? Pero mientras más hagamos esta rutina, mientras más nos ejercitamos, no tan solo en hablar y procurar mis derechos, pero estar pendiente a cuáles son mis deberes, esto va a tener un efecto positivo en mi salud espiritual, en la rutina de la paz. Como les mencioné, la paz con los demás comienza en Romanos 12:3 y tiene su aplicación práctica en Romanos 12, del 18 al 21. Vamos a leer Romanos 12:3. Dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Amén. La gracia que se menciona aquí no es otra cosa que el favor inmerecido de Dios. Y al yo reconocer esto debe producir en nosotros una humildad sincera que nos lleve a reconocer, como dice ahí, que no somos nada. Si yo comienzo una conversación pacificadora desde el punto de vista de que yo no soy más que nadie, los resultados al final van a ser productivos, van a ser positivos, porque entro con mi guardia baja. Amén. Entonces, cuando pasamos y leemos ahora Romanos 12 del 18 al 21, vamos a ver la aplicación práctica de ese mandato. Acuérdense que estamos en la tercera parte de la rutina de la fe, que es la paz con Dios. De ese mandato de parte de Dios para nosotros, hacer ese llamado a ser pacificadores. Si buscamos Romanos 12, del 18 al 21, dice lo siguiente: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, y esta parte es como si me dieran una bofetada: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, vence el mal con el bien. Debemos hacer todo lo posible por estar en paz con todos. Aunque sabemos que no siempre va a ser así, porque también depende de las actitudes y de las otras personas y de las reacciones. Nosotros cumplimos nuestra parte, ¿ok? Nosotros damos el testimonio y hacemos nuestro mejor esfuerzo
para ser pacificadores. Recordemos que eso no puede ser por nuestras propias fuerzas. Nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos ayuda a trabajar esta situación. Estamos hablando de la tercera sección de la rutina de la paz, que es la paz con los demás. Y lo que me gusta de estos versículos en Romanos es que no es opcional, es un mandato de parte de Dios. Amén. No nos confundamos. Tener paz no significa que no tendremos conflictos, que no pasemos por tiempos difíciles, que no estemos en estrés. Significa que con la ayuda del Espíritu Santo podemos vivir una vida plena y en armonía a pesar de las circunstancias. ¿Ok? En Isaías 26:3 menciona dos condiciones que deben estar presentes para experimentar la paz perfecta de Dios. Si buscamos Isaías 26:3, podemos ver las dos condiciones que mencioné anteriormente que deben estar presentes para experimentar la paz perfecta de Dios. Isaías 26:3 dice así: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Amén. Al de carácter firme, esa es una de las características que tienen que estar presentes para que Él nos guarde en su perfecta paz. ¿Okay? Y al que confía en Él. Al de carácter firme se refiere a tener unos pensamientos alineados con la voluntad de Dios. Y al que confía en Él se refiere a que somos dependientes de Dios. Tiene que ver con el corazón. El de carácter firme tiene que ver con que nuestros pensamientos, actitudes, acciones estén alineadas con la voluntad de Dios. Y el que confía en Él se refiere a reconocer que dependemos de Dios para todo. Amén. Con nuestra mente creemos que Dios es el dador de paz, y con nuestro corazón confiamos en que Él cumplirá sus promesas. Amén. Ya estamos por concluir. Recuerden que hemos estado hablando de la rutina de la paz, y la rutina de la paz consta de tres secciones. Primero, la paz con Dios. Tenemos que tener paz con Dios, ese es el primer paso, y eso lo logras aceptando al Señor Jesús como tu Salvador personal, reconociendo que eres pecador, porque somos pecadores. Es cuando ocurre entonces esa reconciliación con el Padre, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Una vez establecemos esa relación con Dios, entonces tenemos paz con Dios. Y recuerden que esto es por gracia, no lo iniciamos nosotros, esto lo inició Dios en su infinito amor. Primera sección, paz con Dios. Segunda sección de la rutina, paz con nosotros mismos. Estamos hablando aquí que vamos a tener paz con nosotros mismos cuando aprendamos a reconocer nuestra verdadera identidad en Cristo, las características, las cualidades de esa identidad en Cristo, hasta que llegue el punto que cada día que pase tratemos de parecernos más a Cristo. Entonces, la paz con nosotros mismos, estar en balance, en armonía con quienes somos, reconocer y entender cómo Dios nos ve a través de Jesucristo, y estar en paz con lo que tenemos. Amén. Y la tercera sección de la rutina de la paz es la paz con los demás, en donde Dios nos manda a ser pacificadores. Quiero terminar con esta fórmula: creer más confiar es igual a paz. Amén. Espero que se hayan gozado con esta palabra. Recuerden que yo solo soy un instrumento, pero yo sé y confío en el Señor, porque sabemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios no retorna atrás vacía. Dios los bendiga. Amén.
fuego que me quema de la cabeza a los pies, como un río que me lleva por corrientes de placer. Así es el poder de Jesús obrando en mí. Es que no puedo evitarlo, el bailar, cantar, reír. Así es el poder de Jesús obrando en mí. Es un poder que no cesará, es un poder que te cambiará. Si no lo pruebas nunca sabrás, un solo toque te bastará. Es un poder que no cesará, es un poder que te cambiará. Si no lo pruebas nunca sabrás, un solo toque te bastará.